Bienvenidos de vuelta a Let's Go. En este episodio de regreso me acompaña una joven periodista venezolana que cubre el fútbol y el béisbol, María Virginia Álvarez. María Virginia viene, entre otras cosas, a dejar clara cuál es su relación con los hermanos Álvarez, quienes son periodistas venezolanos que cubren el béisbol de las grandes ligas, el tenis y muchas otras disciplinas para ESPN. María Virginia conversará conmigo sobre cómo se convirtió en periodista, cuáles son sus deportes favoritos y cuál es su definición de grandeza, que en definitiva es una de las preguntas que siempre le hago a mis invitados. María Virginia y yo conversaremos, entre otras cosas, sobre fútbol y béisbol y esas discusiones que todos tenemos como fanáticos. Una de ellas, si de verdad vale la pena que el Mundial de Fútbol se juegue en múltiples países y qué tanto le afecta a este espectáculo y a su exclusividad el hecho de que cada vez jueguen más selecciones. Acompáñanos. Bienvenidos de vuelta a Let's Go. Y después de un tiempo de vacaciones, estamos de regreso y hoy me acompaña una figura del periodismo deportivo. Ella es venezolana. Su nombre es María Virginia Álvarez. Y María Virginia, voy a comenzar hablando un poquito sobre ti y después te voy a preguntar a ti quién es María Virginia Álvarez. Pero por lo poco que sé, María Virginia es una periodista deportiva, reportera, creadora de contenido venezolana radicada en los Estados Unidos, con especial enfoque en el fútbol y en el béisbol internacional. Yo diría que el sello de María Virginia es su capacidad para narrar el deporte desde lo emocional. María Virginia es muy auténtica para quienes la siguen en redes sociales. María Virginia es graduada de la Universidad Rafael Belloso Chacín en Maracaibo, en mi ciudad natal, eso tenemos en común, en comunicación social. Y María Virginia se ha hecho su carrera a través del periodismo deportivo, publicando contenido digital, sobre todo en la forma conocida hoy como storytelling. Una de las razones por la que yo contacté a María Virginia es porque María Virginia habla de su deseo por acercar a los usuarios que están detrás de la pantalla, a los jugadores y a los eventos deportivos y contarles la magia de lo que rodea el deporte. María Virginia, bienvenida a Let's Go. Ay, muchas gracias, Jorge. Me encantó lo que dijiste. Más bien creo que me definiste muy bien y definiste también muy bien parte del trabajo que hago. Así que muchas gracias y gracias por invitarme. El placer es mío, María Virginia. Pero ¿quién es María Virginia Álvarez? Bueno, sabes que esa pregunta me parece muy difícil, como definirnos así, pero creo que yo primero que todo soy un ser humano que siente y piensa en su máxima expresión. Yo creo que muchas veces yo digo que soy la sensibilidad en persona y eso me molesta, me molestaba y ahora me parece maravilloso porque me hace conectar con todo lo que hago de forma increíble. Y yo creo que, no sé si es muy profundo, pero yo creo que son mis experiencias y vas a ver por qué lo digo, porque mis experiencias me hacen mejor compañía para mí misma y para otros. Y eso me lleva al final, yo creo que a ser una mejor profesional. Yo te he dicho que, por supuesto, antes de grabar, te comentaba que una de las cosas que me agradan del contenido que tú haces es lo auténtica y lo orgánica que eres. Tienes esa capacidad de no ser ni muy producida ni tampoco muy casual, cosa que conecta mucho con quienes vemos el contenido que tú haces. Y quizás ahí entra tu apertura al mostrarte sensible a la Sí, hora de ponerte frente a las cámaras y contar una historia desde las líneas del deporte. sí. ¿Cuándo supiste que querías ser periodista? Yo siempre con esto me voy a una grabación que está por ahí, que tienen mis papás. Yo creo que tenía como 7 años como máximo, con un micrófono que tenía como una grabadora, y yo iba narrando los detalles de mi casa, de lo que había en mi casa. Yo ahí no lo sabía, pero yo sí siento que todos esos pequeños detalles o cosas que yo hacía me llevaron a elegir el periodismo. Y yo fui una enamorada de mi carrera que poco yo te tengo que decir que tuvo que ver con deporte, porque a mí me gusta la comunicación en general, me gusta la expresión en fotos. De hecho, el primer regalo de mis papás cuando me gradué del colegio fue una cámara y yo creía que me iba a ir por ahí, más bien me encantaba la creación de videos, de fotos, pero también era una enamorada de la escritura y, y de la lectura. Me fascinan y tú te puedes dar cuenta, se pueden dar cuenta en mi trabajo que me encantan las historias. Y el deporte siempre estuvo presente en mi vida y al final de mi carrera yo fue que como que me di cuenta y yo dije, ya va, deporte más periodismo, y yo dije, yo como que puedo ser periodista deportiva. Y me quedé ahí y no busqué más y por ahí me fui,
pero no fue como que yo te digo que mi historia es como que el periodismo deportivo desde chiquita, no, creo que fue como que al final yo dije, ya va, puedo hacer las dos cosas y por ahí me fui y no mirar para atrás. Mira, qué curioso. La mayoría de las personas que han venido a conversar conmigo, y yo hasta ahora me he enfocado en periodistas porque también te comentaba antes de grabar que el periodista es ese puente entre nosotros quienes somos fanáticos del deporte y lo que sucede en las líneas del terreno. Y son esa suerte de figura intermedia que convierte lo que sucede, que se transmite en carreras o que se transmite en canastas o en goles, en historias que al final el fanático absorbe y le agrega su pasión para debatir y tener discusiones con otros fanáticos y eventualmente crear nosotros nuestros propios puntos de vista. Pero nuestros puntos de vista no existen sin figuras como ustedes. Entonces, dicho eso, lo que tienen en común quienes han venido es que sabían desde muy pequeños que este era su destino, por así decirlo, y por eso lo hacen bien. Porque yo creo que una de las cosas que al final del día nos permite ser buenos en lo que hacemos es que lo disfrutemos, que nos apasione, que nos entretenga y que sepamos que hay un fin mayor que va más allá del ganar dinero o el de depender económicamente de un trabajo. Sí, yo digo que los periodistas no funcionamos sin la pasión, es más, nuestra carrera tiene que ver mucho con eso, pues tienes que ser apasionado y bueno, se suma cuando eres periodista deportiva del deporte, yo creo que también tienes que ser apasionado con el deporte. A mí me encantaba el deporte, o sea, mi papá es fanático del béisbol, por eso el béisbol lo tuve en mi televisor desde muy pequeña, jugué básquet, jugué fútbol, entonces siempre estuvo ahí, pero yo como que nunca en mi niñez o adolescencia como que nunca dije, ay, como que yo puedo ser periodista deportiva. O sea, no, será como que tampoco tenía algunas referencias o algo, más bien referencias empecé a buscar cuando me di cuenta de que lo podía hacer. Entonces, fue, sí, como que yo no dije desde pequeña el deporte y el periodismo, lo uní después. La vida te va ayudando a conectar los puntos, como decía Steve Jobs, ¿no? Súper. Mira, vamos a hablar de deporte. Ok, Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el fútbol, porque sé que es un deporte que tú cubres, y sí. viene asociado a la idea de este nuevo formato que vamos a ver por primera vez en un mundial en el 2026 que se va a disputar en 3 países. ¿Qué piensas tú sobre este formato de disputar un mundial de fútbol en múltiples países al mismo tiempo? Ay, em, yo tengo sentimientos encontrados con esto porque a mí el mundial me parece como un sueño primero y una de las cosas como que más me gusta fuera de la cancha y de los jugadores que son los protagonistas es como que se une precisamente la cultura de un país con este evento deportivo. Entonces me gusta que sea como exclusivo. Eh, pero a la vez estos experimentos, porque no se han hecho nunca y va a ser un experimento, pueden darle más oportunidad a las personas de asistir, creo yo, y claro que veo la oportunidad económica y turística que esto genera. Tal vez esto lo lleve a ser más rico y más interesante en cultura. Eh, a nivel de logística, para nosotros puede sonar complicado, pero en Qatar hasta se construyeron estadios. Entonces, esa parte creo que no debería ser un problema, sobre todo aquí en Estados Unidos, donde sabe muy bien, yo digo, hacer eventos grandes. Pero eso, como que son sentimientos encontrados porque como que me gusta que sea exclusivo, pero yo digo que al final lo más importante es pensar en la logística de los jugadores. Eso realmente es bueno para ellos en cuestión de descanso, de fatiga. Yo como que dejo esa pregunta como aquí abierta y pienso es como que esto es lo más beneficioso para ellos, que son los protagonistas. Sí, tocaste un punto que yo, de hecho, no le había puesto tanto interés hasta que lo mencionas, y el hecho de que tienen que viajar, los equipos que vayan avanzando tendrán que viajar de un país a otro. Eso les podría afectar su rendimiento, porque ya de por sí es un evento que exige demasiado al Sí, deportista, sin mencionar la cantidad de kilómetros que vienen jugando durante las eliminatorias y los torneos locales y las Champions Leagues, etcétera. Llegar al Mundial y sumarle a eso el tener que viajar ahora de paso a múltiples países, pues sin duda alguna que es
un elemento que se tiene que agregar a la ecuación y que tendremos que ver qué tanto afecta el espectáculo. Pero lo otro, más allá de eso, que a mí me hace ruido, es el hecho de que siento que se diluye la importancia de jugar en una sede específica. Siento que para ese país el, el- el- el sentimiento de albergar un deporte como el fútbol por 4 semanas se diluye cuando tiene que compartirlo con otros dos países en este caso. Entonces, yo no sé cómo se vaya a ver eso una vez comience el Mundial de Fútbol, nos tocará ver cómo se decanta y si eso realmente representa algún cambio significativo desde el punto de vista del fanático. Sí, sí, yo decía lo mismo, como que cuando se hizo en Brasil, wow, Brasil y lo que representó Brasil, en Qatar con todas sus polémicas, y no vamos a entrar en eso, pero es como eso, la exclusividad de cada país, yo siento que lo hace muy rico y por eso le llamo experimento, porque tal vez nos equivoquemos y sea un éxito total y lo que de Canadá, México y Estados Unidos sea grandioso y magnífico, y por eso yo entonces la pregunta como que la más importante es beneficioso para los jugadores que al final ellos son los dueños de esto. Si ellos no están en la cancha, no existe esto. Entonces yo creo que lo más importante es que en estos experimentos se cuiden a los jugadores. Mira, María Virginia, y hablando del Mundial, seguir expandiendo a cada vez más selecciones, ¿te parece bien? Ay, a mí no me gusta, porque a mí me gusta la competencia como en los torneos. Me gusta como ese mérito, por ejemplo, de una selección Minotinto que nunca ha ido a un mundial, ganarse en la cancha tal vez ante todo pronóstico, con drama hasta el final y sobre todo con fútbol, lograrlo. Porque si tú te pones a ver, historias así son de las mejores del deporte, la lucha, la sorpresa, los cupos limitados, eso es emoción. Así yo pienso a veces en un Marruecos semifinalista en 2022, que creo que era, o sí, la primera selección africana en llegar a semifinales de un mundial, eliminó a España y Portugal. Entonces, a mí me gusta eso. Creo que esos cupos limitados son parte de la esencia de un mundial, es ganarse, compitiendo, ir a un mundial peleando contra los más grandes. Eso para mí sube el nivel del fútbol, entonces yo creo que no hay que retroceder y también creo que ya fue traumático para los aficionados cuando se amplió a 32, de 32 a 48 países recién para esta edición. Entonces es eso, como que no, yo prefiero que nos quedemos por lo menos así, hasta 48. Yo estoy de acuerdo y siento que también le quita exclusividad, que es una palabra que tú utilizaste en la pregunta anterior, le quita exclusividad y al perder exclusividad se diluye el valor que tiene llegar al Mundial de Fútbol, porque entonces ahora prácticamente cualquiera, entre comillas, puede meterse en un Mundial. No, no, y por eso el nivel por lo menos sí tiene que mantenerse y más bien que siga subiendo, entonces yo creo que no, que siga la competencia y que sigan esos cupos limitados para que el nivel del fútbol siga ahí en un mundial, totalmente. De acuerdo. María Virginia, tú cubres el deporte literalmente desde el terreno. Y hay algo que a mí siempre me ha interesado preguntarle a figuras como tú, que están de la mano con los deportistas, especialmente en tu caso con los futbolistas y los beisbolistas. ¿Qué historia, qué historia te ha marcado a ti o que te haya emocionado cubrir hasta el momento? No sé, yo siempre tengo mucha emoción en todas las coberturas. Es una cosa loca lo que yo siento cuando estoy en un estadio y tengo como la oportunidad y la responsabilidad de llevarlo y por eso yo digo que yo trato de entender su mundo para poder transmitirlo de la mejor manera. Una de mis favoritas y fue mi primera cobertura en Estados Unidos de deporte. Yo venía de cero. Fue la búsqueda del jonrón 500 de Miguel Cabrera, que fue en el 2021. Eso fue muy emocionante por ser venezolana, porque, y no solo por ser venezolana, sino porque él se iba a convertir en el jugador número 28 en la historia de las grandes ligas en lograrlo. Entonces, estar narrando esa búsqueda y todo lo que significaba para la gente en Detroit, que yo hice una reflexión y es como que yo dije, como que para nosotros los venezolanos está siendo demasiado emocionante y es nuestro Miguel Cabrera,
pero yo allá en Detroit me di cuenta que Miguel Cabrera también era de Detroit, también era de esa gente y ellos, o sea, estaban ahí en esa búsqueda y era la emoción y era el estadio lleno, habíamos pocos venezolanos incluso, entonces eso para mí llevar eso, que fue un momento que eran días históricos en cada jonrón y esperando después el 500, fue mágico, fue mágico. Sí, y fíjate que tú dijiste algo que para mí es una forma de medir eh, la importancia del rol que tiene el deportista y que eventualmente tenemos todos, cualquiera sea nuestro ámbito de alcance, delante de las demás personas. Llega un momento que trascendemos nuestro círculo cercano, llámese en mi caso, el tuyo, el familiar, pero en el de Miguel Cabrera su círculo dejó de ser la bandera venezolana exclusivamente y se convirtió en un representante del béisbol y por supuesto en un representante de la ciudad de Detroit. Eh, esa responsabilidad que a veces el deportista o que a veces las personas dejamos pasar por alto, es fundamental para que entendamos cómo somos vistos por otras personas como ejemplos, cómo somos vistos por otras personas como modelos a seguir y cómo para alguien somos el mejor de la historia que ellos quieren eventualmente emular. A veces perdemos vista de la importancia de nuestras acciones más allá de nuestro círculo cercano. Sí, me encantó eso que comentaste sobre haberte dado cuenta que Miguel Cabrera no solo era de Venezuela, sino que era una figura de Detroit y del béisbol en general a nivel mundial. Sí, totalmente, exacto. Darme cuenta de que, wow, esto sale de, esta emoción sale de nosotros los venezolanos porque seamos del mismo país, sino lo que él está representando en la historia de las grandes ligas y sobre todo ese sentimiento de las personas de esa ciudad y de ese estado, tenerlo tan de ellos. Y eso no lo logra cualquier persona tampoco, ni cualquier jugador. Correcto. ¿Alguna experiencia cercana con algún deportista élite que te haya marcado? Por ejemplo, que te haya tocado entrevistar a Messi, por decir algo, o algún deportista y tu experiencia en ese intercambio te haya marcado por alguna particularidad, por cómo son, por su humildad, por el tipo de respuesta que te dieron, por su apertura. Es decir, cualquier cosa que tú hayas notado en ese intercambio con alguna figura que hayas dicho, wow, no me lo esperaba, por ejemplo. Bueno, puede ser, bueno, y creo que yo lo conté hace unos meses, puede ser con Salvador Pérez, el catcher del Kansas City, que es venezolano. Él fue como, eso fue en el mismo momento que estaba en Detroit, yo no, era primera vez que cubría grandes ligas, estaba muy nerviosa, él fue como el tercer jugador con el que hablé, y yo empecé la entrevista y no prendió el micrófono. Y yo me estaba dando cuenta que no estábamos grabando. Y yo en mi mente decía, ay, le digo, no le digo. En ese momento era muy importante porque él había roto un récord que tenía Johnny Bench. Y era muy importante también que esa entrevista saliera. Además era Salvador Pérez, un jugador que yo había seguido muchísimo, que lo admiraba. Y me atreví a decirle, y él me dijo que tranquila, que podíamos volver a empezar, me dijo paisana, incluso fue muy amable, y yo como que me di cuenta que me pareció muy humano de su parte, muy amable sobre todo, y es como que a veces uno ve a las figuras, tal vez como yo lo veía en ese momento, wow, Salvador Pérez, y en ese momento me di cuenta que me respondió una persona, entonces valoré muchísimo eso, de que él más bien me haya dado calma para yo poder entonces volver a empezar y lograr esa entrevista. Después lo vi el año pasado en Kansas City y se lo recordé, no se acordó mucho, pero como que le volví a decir que gracias porque creo que eso jamás se me va a olvidar y experiencias así como que uno las agradece porque está novata. Y bueno, conocí esa tal vez parte del que me hizo verlo más humano. En Kansas City, uno de los guardias de seguridad me dijo como que él no era solo un gran jugador, sino que también era una super persona. Y esa fue la sensación con la que yo me quedé también de él cuando hizo ese gesto. Entonces yo creo que esa fue bonita. Bueno, Salvador Pérez es reconocido por su trabajo fuera de las líneas del terreno también. Totalmente. María Virginia, vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas rápidas. Estas rondas son súper interesantes porque no te da tiempo a pensar, es lo primero que te venga a la mente. Te voy a preguntar, sobre todo tú que cubres el béisbol, ¿eres fan del perreo? Sí, no, me encanta que celebren como el fútbol. Yo sí, a mí me gusta. Eso es polémico, pero no, me gusta, tengo que decirlo. ¿Deporte favorito para cubrir? El béisbol.
deporte favorito. No puedo elegir, no puedo elegir entre el fútbol y el béisbol, no puedo elegir. Ambos me encantan, no, están aquí los dos. Tu entrevista soñada. Yo creo que un mano a mano con Carlo Ancelotti. Mm. Especialmente ahorita te caería muy bien un mano a mano con Ancelotti. Súper, creo que sí, les juro. Tengo muchísimas y soñadas, bueno, no sé si lo lograré, pero lo intentaré. ESPN o Fox Sports. Uy. Yo sigo más ESPN, entonces yo creo que por eso, como que, pero los dos como que me encantan, no sé, pero tal vez por seguir más uno, yo creo que ESPN. Madrid o Barcelona. Ay, a veces yo siento que parezco muy madridista, pero es que no sé. Entre los dos, yo creo que el Madrid. Está bien. Bueno, fíjate que no te pregunté Real Madrid o Fútbol Club Barcelona. Tú pudiste haber dicho Bueno, me gusta más. total, puede ser Atlético de Madrid O pudo ser, bueno, no, me gusta o la ciudad, la me gusta. ciudad. Bueno, la viste como la mente, como que a mí me dicen mucho, tú eres madridista, y yo no, no, pero viste ahí como que bueno. Ajá, ahí te agarré la bajadita. Vamos a ponernos un poquito serios en lo que realmente es el trasfondo de este programa, María Virginia, y es hablar sobre mejores de la historia. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu fórmula GOAT? Es decir, primero dime quién es tu deportista favorito. Yo creo que Messi y Cristiano, no, como en el fútbol y el béisbol no puedo elegir, entre ellos dos no puedo elegir. Ok, está bien, pueden ser los dos. Basado en eso, ¿qué debe tener un deportista entonces para que María Virginia Álvarez lo considere un mejor de la historia? Sin entrar en el debate de cuál de los dos es mejor. Un deportista que tiene que tener en tu libro para estar considerado mejor de la historia. Yo creo que, bueno, lograr trascender en la cancha, como lo han hecho Messi y Cristiano, por ejemplo, y haber transitado las derrotas sabiendo que no los define. Ser congruente para mí es muy importante en la cancha y fuera de ella. Si me preguntan, Cristiano lo ha logrado porque dentro y fuera de la cancha creo o percibo que tiene orden, enfoque, inteligencia emocional, Messi igual. Entonces yo creo que lograr compaginar ambas cosas para mí, yo sé que mucha gente, creo que esto es un debate, como dividir lo de dentro de la cancha con lo de afuera, pero para mí sí es muy importante. Si me preguntan, o no sé, si mi hijo quisiera ser futbolista, yo les hablara de también muchos otros, que tal vez su vida fuera de la cancha no fue la mejor, pero yo creo que le hablara muchísimo de Messi y Cristiano, porque creo que ellos dos han logrado hacer eso muy bien. Sí, yo comparto contigo el hecho de que para mí la fórmula para que un deportista esté en el libro de mejores de la historia no involucra exclusivamente lo que sucede dentro de la cancha, sino que lo que hacen fuera de las líneas del terreno tiene mucho que ver. Su contribución social, cómo se manejan fuera de la cancha, cómo trascienden las líneas de su deporte, por ejemplo, para mí es importantísimo también. Sí, y si te pones a ver, por ejemplo, en el Salón de la Fama del Béisbol toman muchísimo en cuenta eso, como el balance de ambas cosas, de lo que fueron los peloteros fuera de la cancha tal vez. eh, para ellos es muy importante también esa parte. Entonces, yo creo que yo sí soy del team que si me ponen a elegir, me gusta ese balance entre las dos cosas, porque también al final ellos son ejemplos. Y como yo dije, si mi hijo quisiera ser futbolista, por ejemplo, yo creo que les hablaría de otros, pero yo creo que principalmente les hablaría de ellos dos. Estaría de acuerdo, especialmente en el béisbol de las grandes ligas, aunque hay ambigüedades con gente que está en el Salón de la Fama que yo creo que no debería estar. Ha sido bastante punitivo el Salón de la Fama con peloteros como Pete Rose, Barry Bonds, Roger Clemens, figuras que han tenido sus manchitas en sus carreras, unos más grandes que otros,
pero que se han visto afectados por esas manchas. Yo he sido público y no quiere decir que mi opinión es importante, pero yo públicamente he comentado que yo siento que Pete Rose no debería estar en el Salón de la Fama. Y que más bien pienso que hay personas que están en el Salón de la Fama que deberían salir del Salón de la Fama. Porque yo no puedo hablarle a mi hijo, si yo imaginariamente lo llevara a Cooperstown y le mostrara una imagen de Pete Rose y que mi hijo me preguntara, papi, pero ese no fue el señor que apostó siendo pelotero. Y no porque yo esté en contra de que la gente merezca el perdón, porque yo tampoco soy perfecto. Todos tenemos nuestro saquito con lo que hemos acarreado durante nuestras vidas, ¿no? Pero no quiere decir que no existan consecuencias en nuestras acciones. Yo no es que no haya perdonado a Pete Rose, pero como pelotero, para estar en el Salón de la Fama, creo que el error fundamental que él cometió fue hacerlo existiendo reglas en contra. Porque yo quisiera escuchar tu opinión al respecto ahorita, pero en el caso de quienes han estado en el escándalo de los esteroides, por ejemplo, las excusas de quienes están de su lado vienen basadas en el hecho de que en ese momento no existía regulación y que no estaba penalizado el usar esteroides. A diferencia del caso de Pete Rose, donde sí había una penalidad escrita en blanco y negro sobre la prohibición de apostar. ¿Qué piensa María Virginia Sí. alrededor de eso? Es que, exacto, es tan complicado porque siento que hay, exacto, dos líneas de los que pensamos hay. Lo importante es lo que hizo en el terreno de juego o en la cancha, porque bueno, eso es lo que importa. Pero también está esa parte que hicieron fuera del terreno de juego o esas pequeñas cosas. Entonces a mí me parece un tema tan complicado que si te soy sincera, a veces no sé quién tiene la razón. Pero como que lo que yo digo es eso, a mí me parece incluso hasta personalmente tan importante como la ética de un jugador. Entonces a mí sí me parece como que personalmente hasta que cuando un jugador tal vez está construyendo una carrera tal vez excepcional y pasa algo, a mí me queda como una manchita de que, ay, eh, pasó esto o hizo esto. Entonces sí siento que es algo como personal, pero bueno, también está la parte de que uno tiene que entender que son seres humanos, son imperfectos, y también eso te lo da mucho el periodismo de estar ahí y darte cuenta que los jugadores son seres humanos como nosotros, que cometen errores, que los errores no los definen. Entonces para mí es un tema tan complicado porque entendiendo eso, que son seres humanos, pero a la vez como que nos da un poquito de ruido que cometan algo de que tal vez no esté tan bien. Entonces es un tema, es todo un tema. Sí, y creo que tiene mucho que ver también, y sin ánimos de juzgar, ¿no? No es mi intención, pero tiene mucho que ver también con cómo una vez tú haces conciencia del error que cometiste, muestras interés en resarcirlo. Creo que ahí hay algo que quizás ha manchado todavía más la posibilidad de que una persona como Pete Rose, que en paz descanse, por cierto, eh, haya limpiado su imagen. María Virginia, ¿quién es María Virginia 2.0? Si yo te preguntara cómo es tu mejor versión, ¿cómo la describirías? ¿Qué reto profesional o qué aspiración estás en búsqueda de realizar? Wow, yo tengo muchísimos sueños, demasiado. Yo voy empezando en esto, tengo muchísimos sueños, tengo en mira un mundial de fútbol, eh, tengo en miras una Champions, tengo en mira muchísimas entrevistas. Yo amo las entrevistas, amo conocer a los jugadores, saber su historia, porque eso me da mucho, me refleja mucho lo que ellos hacen en la cancha, por qué lo hacen. Y eso, yo soy muy soñadora. En mi sueño, un mundial, una Champions, muchísimas entrevistas eh, y ganas de seguir llevando ese mundo y hacerlo cada vez más humano y más auténtico. ¿Alguna frase que te inspire en días difíciles? Sí, una frase familiar, que es la de insistir, persistir y nunca desistir. Eh, me identifico mucho con eso porque yo siento que, bueno, mi familia nadie nos ha regalado nada y todo lo hemos tenido que construir. eh,
y ha costado, pero al final creo que eso es parte de nuestra esencia. Por eso de insistir, persistir y nunca desistir hasta lograr los objetivos, sean pequeños o grandes. Y creo que eso que acabas de decir es el mejor preámbulo para la próxima pregunta, que ya es la última que te quiero hacer. ¿Qué significa la palabra grandeza para ti? Em, yo creo que trabajar y cumplir tus propósitos no tienen que ser gigantes, cambiar el mundo, sino yo creo que tus propósitos en tu historia, que cada una de nuestras historias es única o diferente. Para mí también es muy importante no hacerle daño a nadie en el camino, impactar positivamente en la gente que te rodea, tener gente que te quiera al lado, porque eso dice muchísimo de ti. Y yo creo que lo más importante que es acostarte a dormir con la mente en paz. Eh, yo creo que esa sería mi definición de grandeza. Tal vez en unos años la vaya modificando a medida de mis experiencias, pero sí. Sí, creo que es una definición que tiene muchas aristas y quienes han venido y les he hecho esta pregunta, todos de alguna manera tienen una versión distinta según su lente, según su Sí, propio filtro, según sus propias experiencias. Pero yo creo que no hay definición equivocada, sí. porque es una palabra que abarca tantas cosas. Yo creo que tú diste en un poquito de muchas de esas aristas. Me hiciste acordar de Gilberto González, porque la respuesta de Gilberto fue: para mí la grandeza es poderme ir a la cama en las noches con la conciencia tranquila. Y esa respuesta me pareció fundamental. Y así tantos otros me han dado distintas versiones de la respuesta que voy guardando en las definiciones que cada uno de los que viene acá decide compartir. Sí, Yo siento que hay tantas versiones, todas importantes, y que al final del día creo que lo que sí tienen en común es que vayamos más allá de nuestras limitaciones, tengamos conciencia de que nuestro impacto va más allá del yo y que hay personas a nuestro alrededor, no solo que dependen de nosotros, sino que nos están mirando. sí, Porque el día que no estemos, el recuerdo, ese legado, cómo las personas hablen de nosotros, realmente va a definir qué tan grande o qué tan pequeña fue nuestra grandeza. sí, me encanta. Y me encanta y por eso no tiene que ser algo como extraordinario que hiciste, o no tienes que ser Messi o Cristiano, sino esa definición cabe para ellos, yo siento, pero cabe para tal vez los normales, que también ellos son normales, pero no sé si me entiendes, como que grandeza no es solo cambiar el mundo, sino dentro de tu historia hacer lo mejor que puedas. Pues. Correcto. Y con eso te comento que me hiciste recordar a Carlos Barbores Rodríguez, que él es un periodista venezolano que cubre el béisbol venezolano. Esa fue la respuesta de Carlos. Carlos nos recordó a todos, mientras vino al programa, que el señor que se levanta a las 4 de la mañana, que es de origen humilde, que sale a pesar de sus limitaciones a hacer lo mejor posible, es grande en su círculo. Sí, Y, y por eso el mensaje de que hay alguien para quien el GOAT eres tú, es para sí, mí tan completo y a la vez tan complejo, porque se nos olvida que la grandeza no es exclusiva para Messi o Cristiano Ronaldo totalmente. o figuras que se han construido una fama o que ganan millones. La grandeza está disponible para el que se levanta a diario y sale a hacer lo que le toca a pesar de sus limitaciones. Sí, Entonces, eso. mientras no se nos olvide, mientras no se nos olvide que hay alguien para quien el GOAT somos nosotros y que es una Totalmente. responsabilidad con la que caminamos todos los días, la grandeza está disponible para ti y para mí. Y Totalmente. ya, En tu historia. exactamente. Tú puedes ser el mejor en tu historia, que es la única historia que interesa, por cierto. Me encanta. Con, e- con eso, María Virginia, se me acabaron las preguntas. Eh, Me ha encantado conversar contigo por poco más de media hora. Eh, Te voy a comentar una pregunta y ya te dejo ir a título curioso. Las personas a mi alrededor que sabían que iba a conversar contigo hoy, la pregunta que me hicieron fue: ¿ella está relacionada con los hermanos Álvarez? Y yo estoy seguro que a ti te han hecho esa pregunta infinidad de veces. Y yo quiero que matemos eso hoy antes de dejarte ir. Yo creo que sé la respuesta, pero quiero que la escuchen de ti.
No, no estoy relacionada con ellos, los admiro muchísimo. He tenido la oportunidad de conocer a Fernando Álvarez, hablar con él, me ha dicho algunas palabras, yo a él, son admirados los dos, pero no, no somos familia. Porque es fácil relacionarte por el apellido y por la Sí, carrera. no, y me lo han preguntado, me lo han preguntado. Pero no, son dos personas a las que admiro muchísimo y ya he tenido la oportunidad de conocer a uno que me parece primero, los dos me parecen unos profesionales excepcionales, pero tuve la oportunidad de conocer a Fernando y me pareció una persona, un ser humano también espectacular como su trabajo. Entonces eso no, no, pero los admiro a los dos. Mari, ¿alguna palabra de cierre? No, muchísimas gracias a ti por tomarme en cuenta, porque bueno, como te digo, estoy comenzando en esto, tengo muchos sueños, así que gracias por dejarme expresar aquí mis ideas y mis historias y me encantó estos minutos y me encanta también lo que haces y te felicito también. Gracias, gracias. Ha sido un placer para mí conversar contigo. Tú sabes que hace rato te sigo y eventualmente comento algunas de tus publicaciones, pero sí había Sí, visto que había algo en ti y en lo que haces que conecta con el propósito final de un espacio como este, que no es solo hablar de deportes para entretenernos, sino buscar eso que está más allá y que tú muy bien describiste en uno de tus perfiles en redes, que lo comentamos al principio del programa. Así que, María Virginia, encantado, espero en algún momento poder volverlo a hacer. En ese momento ya estoy seguro que será más difícil que estés disponible porque ya estarás por allá arriba, no me cabe la menor duda. Y ojalá y en algún momento lo podamos hacer en persona, porque esa también es una meta personal para mí, que este programa se convierta en algo todavía mejor y que me permita amén. hacer este tipo de conversaciones, porque yo no quiero llamarlos entrevistas, no me gusta faltarle Sí. respeto a mis invitados llamándolos entrevistados, el entrevistado soy yo. Eh, Poderlo hacer en persona. Así que bueno, te dejo ir y Amén. para quienes nos vieron, un abrazo a todos. Let's Go está de vuelta y nos vemos en el próximo programa. Amén. Bye bye.